Tengan todos y todas buena noche, buen día, buena tarde, porque nos estamos dirigiendo al mundo entero. Quiero que sepan que estamos tratando un tema muy importante y es el tema de la fe. Le hemos llamado Es cuestión de fe. Sí, esta es una noche de bendición para todos. Queremos de verdad darle las gracias a Dios por sus vidas. Queremos darle la bienvenida porque cada palabra del Señor siempre nos va a ayudar mucho a crecer en nuestra vida personal. Y le damos la bienvenida a este tiempo con el Señor, tiempo con Dios, en este mensaje que el Señor nos permite compartir con todos ustedes, porque esta noche vamos a entenderlo como dice la Biblia, como viendo al invisible. Es cuestión de fe. Había una vez un hombre, había un incendio en una casa y había un hombre que estaba en la parte de arriba. Pónganse a imaginar lo que les estoy relatando. Y el hombre estaba arriba y su papá en la parte de abajo y le decía: hijo, salta, hijo, salta. Y el hijo le decía: ¿cómo, papá? ¿Cómo voy a saltar? Las llamas y el humo no me deja verte. ¿Dónde estás? Y el papá le decía: no te preocupes, hijo, yo sí te alcanzo a ver. Salta, salta, que yo tengo mis brazos abiertos para recibirte. Es cuestión de fe. Saltar en medio de algo que no sabemos dónde vamos a caer es muy difícil. Sí, esta palabra es una palabra que estamos tratando de ministrar y impartir por la gran necesidad que hay en todos los tiempos. El tema de la fe es muy determinante, pero este es un tiempo muy especial porque es un tiempo donde la gran mayoría, de una manera muy individual, muy particular, ya sin estar tan cerca a las iglesias, sin estar tan cerca directo a los ministerios, han estado confrontándose con muchas situaciones donde lo que han proclamado en otro tiempo, lo que han reconocido en Dios en otro tiempo, en este momento es cuestión de fe, de si anda en la dirección de Dios o no. Por eso esta noche queremos ministrar con ustedes esta palabra y ayudarles a levantarse como Dios quiere, porque en este tiempo, la verdad, como está escrito, es cuestión de fe. Sí, esta noche vamos a abordar como un tema de un personaje, una personaje muy reconocida en la Biblia, y es Sara, la esposa de Abraham. Hay una problemática en esta mujer y es la problemática de la esterilidad. Y la esterilidad en esa época era una vergüenza cultural. La mujer que era estéril no podía pues procrear y perpetuar sus generaciones. Eso era realmente una vergüenza. Pero vamos a Hebreos 11:11, donde dice: Abraham confió en Dios. Por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que creyó que era fiel quien lo prometía. ¿Quién lo prometió? Dios. Y creyeron en la fidelidad de Dios. Sí, este es un asunto muy importante porque en la palabra se nos relata y se nos resalta la situación de una pareja cuando Dios levanta a un hombre llamado Abraham y su esposa Sara, cómo la situación circunstancial de la vida lleva a que ellos en los años más ancianos, en los años mayores de ellos, es cuando Dios lleva a cumplir lo que les había anunciado. Cuando Sara tiene a su hijo, a Isaac, tiene 90 años. Y Abraham ya tenía 100 años. Entonces por eso la Biblia dice que Dios le dio la fuerza para tenerlo. Es decir, Isaac es un milagro de Dios. Isaac es una evidencia del poder de Dios. Las generaciones siguientes a Isaac son igualmente milagros. Son los milagros de Dios en el cumplimiento de su propósito, porque la Biblia destaca la fe de Abraham y de Sara y de sus descendientes. Entonces es muy importante lo que mi esposa habla en cuanto a Sara. Es una mujer que dentro de su vientre no había vida,
no había ese desarrollo biológico para gestar la vida, pero Dios enseña que iba a hacer de ella una mamá. ¿Cuándo? En el tiempo donde era más difícil, donde no se podía. Entonces por eso estamos ministrando esta palabra. Personas que sienten que dentro no pueden hacer mayores cosas, pero Dios ha dado una promesa, Dios cumple un propósito, Dios hace un llamado. Por eso en esta noche estamos hablando de este tema tan importante, es cuestión de fe. Verdaderamente en Sara, Dios derramó su poder desafiando toda lógica. ¿Por qué? Porque lo lógico que nosotros pues tenemos como allá en nuestra mente es que una mujer a los 90 años ya no puede gestar, ya no puede tener un hijo. Y pues en ese tiempo era Sara con su esposo unidos, porque esta mujer siempre estuvo allí muy de acuerdo, y esa es una característica muy bonita de ella, muy de acuerdo en que lo que Dios había prometido lo cumpliría, y siempre estaban a la espera de esa bendición. Sí, porque la Biblia dice que por la fe Sara, es decir, Abraham caminó en una convicción de Dios, pero Sara, a pesar de que también tuvo sus debilidades y flaquezas, porque ambos se rieron cuando Dios habló de ese propósito, Sara también la palabra dice que fue llenándose de fe. Dios sabía que cada uno de ellos necesitaba ir avanzando y creyendo en la seguridad para con Él. Por eso, desde el tiempo de la promesa al cumplimiento pasaron muchos años. Porque nosotros no estamos preparados, porque nosotros para ver la grandeza de Dios necesitamos llevar a ese punto donde nuestros recursos, nuestro poder ya no da más. Es cuando Dios puede hacer algo. Por eso estábamos hablando en ese comienzo de este estudio bíblico, cómo la fe se anticipa a los tiempos. Ellos no estaban preparados, Dios tenía planes perfectos con sus vidas, pero dio ese tiempo necesario, dio esa oportunidad necesaria para que ellos vieran el cumplimiento del plan de Dios. Por eso Sara, Abraham son ejemplos de la fe, porque es cuestión de fe. Ellos no hubieran visto, ellos no serían los connotados de hoy en día, no se hablaría en nada de sus vidas si no hubieran creído a Dios. Es cuestión de fe. Cuando hablamos de la fe y miramos a esta mujer Sara, encontramos en ella tres características muy importantes. La primera la vimos en Hebreos 11:11, donde ellos creyeron, y ella, hablando pues de ella también, creyó que era fiel quien lo había prometido. Otra característica importante de Sara es que ella tuvo un llanto ya, pero con gozo, porque antes ella se reía para ocultar su tristeza. Ella se rió, pero estaba ocultando una tristeza. Pero ella reía por su felicidad. Allí en Génesis 21:6 nos dice: Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Ya ella era una mujer súper feliz porque ella ya había alcanzado eso. Entonces tenía un llanto, pero de puro gozo. Una alegría. Una alegría, Una risa, y de la risa, como hay veces que la gente llora de reírse, era tanta su risa que me imagino que salían lágrimas de ella, pero no el llorar por un dolor, sino que ella estaba súper feliz por eso. Ella también era una mujer que era firme y decidida. Para aquellas mujeres que de pronto están allí conectadas, miremos en Primera de Pedro 3:5, usted vaya copiándolo, 5 y 6, para que después más relajadamente en su casa lo lea cuando ya no esté conectada, y dice: así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a su esposo. Así fue Sara, obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, es decir, lo respetaba mucho, le daba su lugar. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella, mujer firme y decidida. Qué bueno
estas características de esta mujer, porque allí es donde la fe hace un efecto y la fe se comienza a ver. Cuando nosotros tenemos una prueba, cuando llega la prueba, debemos conservar primero que todo la calma y confiar, hacer el bien, obedecer y agradar a Dios. Eso es una de las cosas muy importantes. Sí, esta es una palabra importante porque todo lo que hemos estado leyendo y de pronto para aquellos lectores de la Biblia que sí detallan muchas cosas, de pronto se menciona, se habla mucho de cómo Dios, se habla mucho de los ejemplos de los varones, de los hombres, pero en el Antiguo Testamento y Hebreos sí se habla de grandes mujeres de fe. Es decir, que la fe no está supeditada solamente a los hombres, sino a todos por igual. Las mujeres también son determinadas porque no solamente era la fe de Abraham, era la fe de su esposa, porque era algo de propósito de Dios con la casa, con la familia. Para los que estamos en esta hora, llegando donde están en familia, familias de Dios, personas que también aún se han casado en la fe de Cristo o de pronto en una fe católica, en una fe de lo que está escrito, queremos llevarlos a que ustedes entiendan que para ver cosas magníficas de Dios es necesario que el hombre y la mujer puedan vivir por la fe mutuamente, porque si uno de los dos no hubiera creído, no hubiera sido posible semejante milagro y poder. Entonces, no es que solamente la Biblia o en el Antiguo Testamento se menciona solamente la figura del hombre, sino que en la Biblia se resaltan personas muy importantes, porque cuando leemos todo este conjunto de personas descritas por la fe en el libro de Hebreos, vamos a encontrar más adelante que se resaltan otras personas y también mujeres que creyeron a Dios porque es cuestión de fe. Una mujer que no tiene hoy en día familia, pero Dios le dice a esa mujer o a ese hombre que han tenido problemas de fertilidad, le dice que van a ser papás, que van a ver cosas magníficas, pero es cuestión de fe. Abraham, Sara, pudieron vivenciar cosas importantes, pero porque ambos le creyeron a Dios, de tal forma que, como mi esposa menciona, cuando Sara ya pudo tener a Isaac, cuando ya ella ve el cumplimiento de la promesa, ella le llama a Isaac, le llama a su hijo Isaac, porque eso significa risa. Eso significa la más grande alegría que ella ha tenido, porque ella, en medio de sus limitaciones naturales, a pesar de sus 90 años, ella pudo palpar en toda su carne y sus huesos ese cambio natural, ese cambio sorprendente para poder ser mamá. Y por eso cuando ella ya es mamá a los 90 años, ella dice que su hijo es risa, que muchos se reirán con ella, porque cada vez que llamaran a su hijo comenzarían a decir risa, risa, es como todos juntos riendo. Esta es una palabra para muchas personas que se han sentido que pasan los años y no pasa nada. En la palabra de Dios hay miles de ejemplos de cómo Dios comenzó a tocar vidas, a hacer cosas muy poderosas con muchas personas, pero no fue en pocos días, no lo hizo en pocas semanas, porque Dios fue comenzando a preparar la mente, el espíritu, el corazón, el ser de esa persona para ver la grandeza de Dios. Por eso en esta noche estamos ministrando a todos esta palabra. Es cuestión de fe. Si no solamente era Abraham, era necesario que ella creyera. Es necesario que ustedes en casa compartan la fe de Dios, porque es cuestión de fe. Es cuestión de fe totalmente, y algo importante que se menciona es la necesidad que hay que una familia o varios estén de acuerdo, porque allí es donde se viene a tener ese potencial de esperanza. ¿Se imaginan ustedes esta mujer a los 90 años cómo tuvo que
Dios prepararla en su parte emocional, en su parte mental, en su parte física, inclusive sus fuerzas, todo, porque las mujeres que en este momento están allí conectadas y escuchan, sabemos todo el proceso de un embarazo, de un parto, de tener un hijo, de comenzarlo a criar, de tener las fuerzas para compartir con él, para jugar con un niño, para comprenderlo, porque en la actualidad, si una mujer a los 90 años quedase embarazada, sería pues tremendo la crítica, la señalarla, ella misma angustiada, preocupada, si yo ya casi voy a morir, si este hijo cuándo lo voy a criar, si cuando tenga tantos años tiene. Nunca cuestionó nada, sino que pensó, esta es la bendición que Dios nos ha dado a mi esposo y a mí, porque la hemos esperado. Ellos esperaban una bendición y así la tuvieron. Sí, entonces esta palabra es una palabra que la recalcamos mucho porque estamos en el mismo camino de la fe, en el mismo camino donde se presentan todas las situaciones naturales en los diferentes roles y en todas las facetas de la vida de cualquier persona, porque la Biblia nos menciona a nosotros, a personas de fe, desde muy pequeños hasta muy adultos. Grandes personajes de la Biblia, aún de la Biblia menciona que fueron personas siendo muy adolescentes, como Jeremías y otros personajes importantes. Entonces es cuestión de la fe, porque el libro de Hebreos nos resume, nos hace un conjunto. No, el libro de Hebreos nos hace un compendio muy importante, donde no importa qué clase de persona es, no importa en qué lugar está, no importa qué está pasando en esa vida, no importa qué situación sea. Cuando revisamos muy bien la palabra, todo el relato de la Escritura hace que todos nos podamos incluir, que todos nos podamos ver tal como somos y como otras personas, como la Biblia dice, por la fe. Así está escrito en el Antiguo Testamento y se profetizó. Y se profetizó que en los postreros días, aún ahora mismo, a partir de Jesús, tendríamos que caminar por la fe. En el tiempo donde más se evidencia la grandeza de Dios, es cuando más tenemos que caminar por la fe, porque es, como está escrito aquí en la palabra, es cuestión de fe. Y por eso nos alegramos de poder compartir y contribuir con este mensaje a mucho del pueblo de Dios que se ha sentido por no poderse congregar, con unos vacíos personales, espirituales, con unos vacíos aún también de confianza en Dios, con unos vacíos donde sienten de verdad que no están creciendo, que están debilitándose demasiado. Esta es una palabra que todos nosotros la podemos ver, la podemos analizar, todos nosotros la podemos abrazar, porque es cuestión de la fe. El relato de la Escritura nos lleva más adelante y nos dice a nosotros que también en el versículo 20, aquí en el relato de Hebreos, capítulo 11, versículo 20, nos dice entonces: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Sí ves? En la palabra se nos enseña a nosotros que el hijo de Sara, ese hijo que es un prodigio de Dios, cuando también ya él también es anciano, cuando ya pasaron los años de su vida, de caminar, de también ver la grandeza del Dios de su papá y de su mamá, Isaac, antes de morir, dice la palabra que él bendijo, y en esa bendición él profetizó cosas que vendrían sobre sus hijos, sobre el mayor y sobre el menor, pero profetizó las cosas más grandes sobre Jacob, porque Dios había dicho a la mamá de Jacob que el menor sería mayor, sería el que se iba adelante, sería dice la Biblia, que sería el Señor del pueblo, que sería el que gobernaría. Entonces, cuando vemos aquí la palabra, Isaac profetizó, bendijo a sus hijos por la fe. No estaban en el tiempo donde estaban palpando todas las cosas, pero Isaac por la fe bendijo
bendijo, aseguró el futuro de esos hijos porque es cuestión de fe. Algo importante y bonito de resaltar en la fe es que la fe no se queda allí. Cuando una persona desarrolla una fe, es decir, se entrelaza con el Espíritu Santo y en una comunión con Dios tan estrecha, comienza a haber una fe muy poderosa y esa fe no se queda allí. Como escuchaban la lectura, la fe se va de generación en generación. Cuando se proclama algo en fe, todo aquel que tenemos a nuestro lado, que estamos formando, que estamos creando, también comienza a entrelazarse. Es un eslabón más de la fe. Sí, la palabra entonces que estamos leyendo, como es el libro de Hebreos, y es un libro que nos lleva un orden de tiempo, un orden de cronología, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta nuestros tiempos, hasta los tiempos en que fue escrito el libro de Hebreos. Todos los antiguos que mostraron esa convicción en Dios, ellos andaban confiando en un Dios de la creación. La palabra entonces nos dice en el versículo 22, por la fe José, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Pero antes del versículo 22, el versículo 21 menciona a Jacob. Cuando dice por la fe Jacob, aquí dice la palabra, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es decir, ya estaba demasiado anciano para morir Jacob cuando bendijo a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Pero hizo lo mismo que hicieron con él, bendijo al menor, profetizó cosas que no eran comunes, no eran naturales. También habla el texto siguiente de José. Cuando José, dice la Biblia, que él al morir en Egipto, él muere en Egipto siendo un gobernante, siendo alguien importante, entonces es sepultado entre los gobernantes de Egipto. Pero él dice que cuando vayan a salir de Egipto, que cuando se vayan a ir de ese territorio ya como una nación, ya la familia se vaya, él encarga y dice, llévense mis huesos. Ustedes no voy a quedar con los paganos, sino que ustedes se llevan mis huesos. Él está profetizando que un día iban a salir de allí. Y en ese instante ellos estaban muy bien ubicados, ellos estaban muy bien aceptados, ellos estaban muy bien organizados, pero él habló, se anticipó a algo, donde él dijo, mis huesos tienen que ser llevados de acá. Entonces, por eso se habla de la palabra, es cuestión de fe. Eso lo dice José cuando muere. Él dice que cuando muera, cuando suceda todo esto, lo sepulten, que hagan con él algo que va más allá de lo que alguien se puede imaginar. Entonces, por eso estamos hablando de este mensaje tan serio, es cuestión de fe. Pero es algo muy interesante que, como José menciona esto, pasaron 430 años para que se volviera a revelar Dios ya a un pueblo muy multiplicado, ya a un pueblo muy extendido, porque Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él un pueblo como que si se podía contar las estrellas, si se podían contar la arena del mar, así sería su pueblo. 430 años después de José morir, entonces ya se ve que la aparición de todo un pueblo un pueblo multiplicado, donde dice la Biblia que aparece ese gran personaje de todos los tiempos llamado Moisés. Hemos estado queriendo hacer este estudio con mi esposa. Este mensaje es cuestión de fe, de varios cultos, de varias reuniones a través de este Facebook, porque hay una gran necesidad de que ustedes entiendan que la palabra es muy enriquecida. Y una cosa interesante es lo que se dice en la Biblia acerca de Moisés y de los padres de Moisés en el versículo 23. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Que todo hijo varón tenía que morir, tenía que ser abortado. Pero los padres
ellos, a pesar de esa ley, de correr el riesgo de morir rápidamente, de ser sacrificados, de ser asesinados por conservar a su hijo, dice la Biblia que lo cuidaron por 3 meses por la fe. Una fe que ellos tenían de que Dios podía hacer algo, que su hijo podría ser preservado. Allí se ve cómo el papá, la mamá, entonces de una manera muy especial, muy importante, se dieron y cuidaron a su niño, porque es cuestión de fe. Ellos arriesgaron su vida para cuidar a Moisés por 3 meses. Y entonces por eso la Biblia dice, por la fe lo escondieron. Tú esconderías a tu hijo en un tiempo serio, pero pensando de que de verdad será librado, porque es todo un imperio en contra de un niño desamparado, de una familia pobre, una familia esclava. ¿Tú harías algo así? Bueno, la Biblia nos enseña que fueron padres muy confrontados, donde dice la Biblia, por la fe escondieron a su niño. Es cuestión de fe. Sí, la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Verdaderamente queremos que este mensaje que hemos venido haciéndolo en varios días deje un fruto precioso, y que usted nos esté comunicando, nos esté llamando y nos esté informando y glorificando ante todo a Dios cuando usted vea cómo su vida comenzó a dar un cambio, porque para el 5 de julio tenemos algo poderoso, algo donde realmente vamos a saber quién es Dios. Todo este tiempo usted vaya preparándose en su casa y vaya diciéndole al Señor, Señor, yo quiero saber qué es verdaderamente esa fe. A veces nosotros amamos tanto al Señor, vamos a un templo y comenzamos a mirar tantas cosas en el templo y queremos como decir, qué bueno que este templo fuera más cómodo en esto, y pues venimos diciendo y soñamos todo, pero este va a ser el tiempo, estos días, donde usted va a sentir placer. Mire, así como Sara reía de alegría al ver ya a su hijo, usted también va a poder tener la dicha, el gozo de poder hacer para la obra del Señor, para el lugar donde usted un día normalmente va a venir y va a glorificar, va a danzar, va a celebrar esa libertad y esa plenitud, y va a darle gracias al Señor, porque realmente Dios nos ha guardado y nos guardará y nos librará de toda esta contaminación de esta pandemia. Entonces vaya preparando allá en su mente. Nosotros siempre pensamos, al menos yo me voy al templo sola a orar y lo miro, lo detallo y pienso qué bueno, y me he imaginado ver cosas brillantes, la casa del Señor organizarla de una manera preciosa, que hayan las comodidades. A veces, lógicamente, alabar al Señor no impide el lugar, no impide que estemos estrechos, de pronto no impide que no tengamos pues la decoración que se sueña tener, la organización, pero la verdad le digo, creo que llegó el tiempo de disfrutar de que la casa del Señor esté como realmente debe estar, porque con la fe que Dios va a despertar a través del Espíritu Santo en cada uno, en cada una, así esté usted muy lejos de Colombia, yo sé que Dios le estará tocando, porque Dios es poderoso y Dios hará que su fe se agudice a tal punto que usted quiera decir, Señor, yo quiero que por esta fe que tú me has dado, hacer algo para la obra del Señor. Sí, entonces la palabra que hemos estado ministrando es una palabra que está queriendo preparar sus vidas para un culto de milagros. Sí, vamos a orar mucho por la obra de Dios, pero vamos a orar mucho para que tú palpes la grandeza de Dios en ti mismo. Amén. Que tú puedas reflejar, tú puedas ver manifestada el poder de Dios en todas las cosas. Por eso yo siempre hago mucho énfasis en que detalles que la Biblia menciona toda clase de personas. Siempre involucra a toda la situación, desde el menor hasta el mayor. Y estamos programando un culto de fe
Y por eso estamos compartiendo esta palabra de fe, porque en la Biblia se nos muestra a nosotros que las personas cuando llevaron a los extremos límites, fueron llevadas a esos extremos límites por la misericordia de Dios, por ese propósito de Dios, donde ellos de verdad llegaron a un momento donde vieron que ellos no podían hacer nada. Yo no sé qué está pasando con la mayoría de ustedes en los diferentes países o ciudades de Colombia, pero en este momento lo que vemos en la palabra de Dios es que aquellos que caminaron por la fe, entonces vieron que hay un Dios vivo, palparon la grandeza del Dios de la creación. Por eso estamos compartiendo esta palabra de esta manera sistemática. Te comparto el último texto de esta noche para que tú también te vayas disponiendo, te vayas preparando, porque este fin de semana, el domingo a las 10 de la mañana, vamos a realizar un acto de fe que se llama la Cena del Señor. Eso se hace con todos los creyentes. Entonces, a las 9 de la mañana lo vamos a hacer el domingo. A las 9 de la mañana en vivo vamos a hacer un acto de fe. Pero te quiero leer el último texto esta noche. Y es que la Biblia dice que así como los padres por la fe cuidaron de su niño Moisés, en el versículo 24, ya Moisés, ya hecho grande, dice la Biblia, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí ves? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así comenzamos el tema en esta noche. El tema esta noche lo comenzamos diciendo como viendo al invisible. Es cuestión de fe. Así comenzamos, así terminamos esta noche, porque la Biblia enseña que un hombre teniendo esa oportunidad de una grandeza personal, de una grandeza del planeta Tierra, de ser un faraón, de constituirse un gran político, llegó, dice la Biblia, donde él por la fe decidió no acogerse a eso, no buscar más la gloria humana, sino que, dice la Biblia, prefirió hacerse como los esclavos, prefirió irse de allí, porque dice la Biblia, por la fe él pensaba que era más importante estar con sus hermanos, con el pueblo de Israel, que ser un faraón. Eso solamente se hace por la fe. Yo sé que estás teniendo grandes oportunidades. El mundo nos facilita muchas cosas, pero posiblemente hay cosas que nos las alejarían de Dios. Bueno, Moisés sabía y por la fe comenzó a caminar y entendía que mejores cosas tenía preparada Dios para él que lo que le podía dar un gran imperio como Egipto. Por eso la Biblia resalta y habla de Moisés hecho ya grande. A él le tocó que decidir. Este es un tiempo donde te va a tocar que decidir. Te toca que decidir entre algo que te están ofreciendo o que te puede separar de Dios, o algo donde va a ser más grande que eso que tú querías un día abrazar. Por eso esta noche te estamos diciendo, es cuestión de fe, y le damos gracias a Dios porque has estado con nosotros esta noche. Tú puedes ser el Moisés, el Abraham, el Isaac. Tú puedes, mujer, ser la Sara que dice la Biblia. No sé quién eres tú eres el Abel, tú eres el Enoc, no sé quién eres, pero es cuestión de fe. Dios quiere visitar tu vida y mi esposa va a despedir este tiempo con una oración, donde vamos a decir a Dios, Señor, la fe que nos has dado, la bendición que nosotros estamos abrazando, impártesela a aquellos que están con nosotros en esta noche. Bueno, para finalizar y antes de orar, quiero que siempre lleven en su corazón Mateo 6:33, donde dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y hagan lo que Él pide, y Él dará a su tiempo lo que necesiten. A su tiempo, ¿por qué? Porque hay un tiempo donde Dios nos lleva a estar en una comunión con Él y en una sensibilidad por el Espíritu Santo, de tal manera que nos conectemos con Él
de una manera preciosa y así poder aprender a entender y comprender lo que es la fe. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios de gloria, para bendecir, Dios bendito y glorioso, las personas, Señor amado, en todo el mundo entero. Todo aquel, Dios bendito, que se conecte a escuchar, Padre, esta emisión. Oh Dios de gloria, te suplicamos que derrames de tu poder y tu grandeza sobre ellos, Dios mío. Que tú comiences a trabajar en lo profundo de su corazón y por el Espíritu Santo les guíes y les enseñes, Señor amado, qué es la fe. Ante todo, un agrado hacia ti, Señor amado, esto que nos lleva, Padre glorioso, a entender qué es la fe en ti. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la fe, porque tú eres el Dios del poder, porque la fe no es algo que es un poder humano, sino es que es algo sobrenatural. Te pido, Padre, te pedimos ahora en esta noche que tú derrames de tu gloria en las familias que están aquí conectadas y que las familias, Padre grande, se unan a tal punto que a todas sus generaciones puedan entregarle, Dios de gloria, esa fe que agrada a Dios, esa fe que glorifica al Padre de los cielos que nos dio la vida. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque el 5 de julio a las 9 de la mañana tendremos un culto de poder, Señor grande, y estaremos, Padre bendito, aquí siempre para bendecir, Padre, el mundo entero. Dios, toma el control, Dios mío, de todas las poblaciones en todo el mundo entero, Señor, y de todas las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te agradecemos por esta noche, Dios de gloria, y te bendecimos. Queremos que usted siempre sepa que Dios está allí para bendecirle y tocarle por el Espíritu Santo. Él es el único que puede transformar nuestra vida. Recuerden, somos Cruzada Cristiana de Calimío Norte, Cali, Colombia. Sí, esta noche le damos gracias a Dios por todas sus vidas. Los esperamos este domingo para compartir con nosotros. Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Dios les guarde a todos. Amén. Nos vemos pues.